felices este día en este programa, a la hora del café, porque vamos caminando y nos vamos descubriendo personas de fe, somos personas de fe, y la fe que recibimos es un gran tesoro. El apóstol San Pablo nos dice que la fe ha sido colocada como profundidad, como expresión del amor de Dios, y la llevamos en vasijas de barro. Por eso hoy, pensando en la fe y en la profesión de la fe que hacemos los cristianos, concretamente los católicos, queremos invitarte a participar de esta reflexión que va a tener un sentido apologético. ¿Cómo defender la fe católica? A veces nos llegan hermanos de otras denominaciones cristianas y nos hacen preguntas y nos confrontan con la Biblia en la mano, con argumentos que ellos traen, y no sabemos qué responder. Porque a veces o no nos sabemos los textos bíblicos o no tenemos una plataforma de formación doctrinal sólida, y entonces dudamos de la fe. ¿Cómo es posible que los católicos estemos dudando de la fe? Pero sabemos muy bien que cuando no tenemos una formación sólida, nuestra ignorancia nos puede arrastrar a experiencias que van en contra de la fe. Por eso el tema de hoy que te invitamos es cómo defender la fe católica. Y para introducirnos en el tema, te invitamos a que compartamos juntos esta idea, este pensamiento, esta meditación que la queremos compartir contigo. El primer gran problema para ser engañado es creerse que se sabe más de los demás. Vamos a pedir a Dios que nos dé mucha luz para que todos los temas que toquemos vayan fortaleciendo la fe que recibimos. Que no demos la espalda a la fe que Dios depositó en nuestros corazones, sino que por el contrario pueda crecer, nos haga vivir con alegría el mensaje de Jesús. Te invitamos a un café y te invitamos a pasar a nuestra sala, donde estaremos reflexionando un tema de apologética. Estamos aquí para este tema tan interesante que es la apologética. La apologética es la defensa de la fe. Y todos pues tenemos la experiencia de haber recibido en nuestra casa a un hermano separado, han tocado nuestra puerta, o todos tenemos un conocido que es de otra religión, y como católicos pues podemos tener la experiencia o la opinión sobre ellos, y de repente nos sentimos atacados, ¿no? Sentimos atacada nuestra fe cuando nos cuestionan sobre las imágenes, el bautismo, sobre muchas cosas. Y las razones a veces son que los católicos ignoramos nuestra fe, ignoramos o no sabemos qué responder. Y estamos aquí en este tema con el Padre y queremos, Padre, preguntar o abrir este debate con una pregunta muy interesante. Nosotros podemos tener nuestra opinión, pero ¿qué opinan los sacerdotes de los hermanos separados, del avance de las sectas, sobre todo en nuestra región? Fundamentalmente tenemos que reconocer que somos una sola iglesia. No existe la separación en la iglesia de Jesucristo. Nuestra profesión de fe es muy clara, la iglesia es una. No hay muchas iglesias. Vivimos realidades eclesiales diversas. ¿Por qué? Porque tenemos la iglesia de Oriente, que es la iglesia ortodoxa, de la cual se fue separando del resto de las comunidades eclesiales en el siglo IX. Y después vemos la reforma que llamamos protestante, que viene siendo el siglo XV y XVI, y ha tenido un boom en toda América Latina y en el mundo entero. Pero la iglesia no está dividida. Pareciera un concepto que no entendemos a la primera, porque uno dice, bueno, ¿cómo no está dividida si las iglesias ortodoxas son muchas, de rito oriental, de rito copto, de rito... ¿Y cómo no si las protestantes o iglesias de la Reforma son otras tantas y con una diversidad o con mucha división? Sin embargo, la iglesia de Jesucristo es una. La profesión de fe nuestra está en una iglesia, que lo decimos así, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y no debemos perder la unicidad
Recordemos que la unicidad de la iglesia significa que aunque todos seamos diversos, el punto de unión es Jesucristo, es a través del Espíritu Santo en el Padre. Entonces, la dimensión trinitaria, recordemos que la diversidad, nosotros podemos ser muchos y muy diversos, pero el punto de unión es uno, es Dios. Y entonces, ¿qué sucede cuando la mentalidad eclesial es proselitista? Proselitista quiere decir andar dividiendo, andar conquistando, andar queriendo ganar gente o adeptos para una asociación o para una iglesia, como lo decimos en el tiempo actual. Entonces la visión de esa unicidad se empieza a diluir y se empieza a perder. Por eso a veces cuando llegan a nuestras casas y nos tocan, nos hacen sentir mal. Y nos sentimos mal, como decimos, bueno, pero ¿por qué estamos tan divididos? Y luego más, si te hacen decir que tu iglesia está limitada, eres un ignorante, no conoces, no participas, no haces, ¿no? Como si la iglesia la hiciéramos nosotros. La iglesia la hace Dios. Él es el que nos llama a la unidad. Y recuerden que para que haya unidad tiene que haber diversidad. La misma Trinidad nos lo externa, no es Padre, es Hijo, es Espíritu. Como si fueran tres, sí, pero no son tres, es uno solo. Entonces, ¿qué opinamos los sacerdotes respecto a esta dimensión de proselitismo? Que tenemos una gran misión como sacerdotes y es recuperar la unidad de la iglesia. Que no quiere decir uniformar a todos igual, no. Los ortodoxos tienen grandes riquezas en sus ritos y en sus doctrinas ortodoxas. Los hermanos de la Reforma, como llamamos a los hermanos separados o protestantes, tienen una gran riqueza en su iglesia, en su participación, en su liturgia, en su interpretación de la Biblia. Todo es una riqueza de una sola iglesia. Entonces tenemos que entender que no tiene, es como si yo me pongo a pelear porque todos somos hermanos de un solo papá y una sola mamá. No tengo por qué pelearme. ¿Que vamos a ser diversos? Pues claro. El mayor va a ser diferente al segundo o al tercero o al cuarto, pero todos estamos unidos por un mismo vínculo. Entonces, ¿qué opinamos nosotros? Nuestra idea, como la han profesado muchos papas a lo largo de estos últimos años, es recuperar la riqueza de la iglesia, que es una, que es santa, católica y apostólica. Que muchos no lo entienden, pues vamos en ese proceso, vamos en el proceso de ir entendiendo. Y entonces nuestro caminar no es para dividir, nuestro caminar tiene que ser para integrar, tiene que ser para incluir. La iglesia ya sufrió mucha división con un pensamiento distorsionado, donde se pensaba que el que más podía es el que más sabía, o el que más sabía era el que más podía. No, si hay un hermano cristiano que no tiene un conocimiento fundamental de Dios, de la Escritura, del Magisterio, todos tenemos la obligación de formar, todos. Ahora, ahí donde entra el proselitismo. Pero muchos quieren formarlo solamente a su estilo. Y no, la iglesia de Jesucristo es una iglesia amplísima, que se ha manifestado a lo largo de estos años en diversas formas y de muchas maneras. De hecho, así empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles, de muchas formas y de muchas maneras. Dios se ha revelado. Pues sí, esa es la riqueza de la iglesia, que es una. Y entonces, no queremos caer nosotros en una apologética que nos haga enemigos, porque por desgracia, por muchos siglos nos hemos tratado como enemigos. Nosotros no podemos ser enemigos de los cristianos. Somos cristianos, somos hermanos. No debemos vernos como enemigos. Hay mucha gente que dice, sí, pero es que no entiende. Pues sí, pero es como cuando tú eres el hermano mayor y tienes un hermano menor que de momento no entiende, pero va madurando y va entendiendo. Y entonces dices tú, es que somos una familia. Claro, el sueño de Jesucristo en la iglesia era hacer una familia, para que el mundo crea. Y esto es clarísimo, es para que el mundo crea. Si el mundo ve a los cristianos divididos, agarrados en pleito, pues el mundo no va a creer en ese amor que nos une y en ese amor que nos debe de llevar al respeto. Muy bien, padre. A lo largo del tema tocaremos 3 puntos en específico. El primero de ellos, usted ya habló de eso, que la iglesia solamente es una. Pero muchas veces nosotros tenemos la duda de cuál es la iglesia verdadera. Y en la cita bíblica
Mateo capítulo 16, versículo 18, nos dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero los hermanos separados suelen decir que Cristo ya no está con nosotros, con la Iglesia Católica. Por eso ellos hacen su propia iglesia, por así decirlo. Pero más adelante, en Mateo capítulo 28, versículo 20, nos dice que Cristo nos fundó y que está con nosotros. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, tenemos que abrir el pensamiento y poder entender, la iglesia es una, nada más, no hay iglesias. Puede haber ritos, puede haber templos, puede haber imágenes, puede haber costumbres y tradiciones diferentes, pero la iglesia de Jesucristo es una. Si yo soy cristiano y creo en Dios, ahí entro a formar parte de una iglesia, no son muchas. Por desgracia, desde pequeños entendemos, esta iglesia es protestante, esta es católica, aquella es... Porque nosotros creemos que los templos son la iglesia y tenemos que dar a entender bien claro, los templos son los lugares donde se reúne la asamblea. La asamblea reunida, donde dos o más se reúnen, ahí estoy yo, dice Jesucristo. Entonces, el punto de unión de la iglesia es Jesucristo. Entonces, para que nosotros podamos entender eso, tenemos que decir, hay que limpiar el concepto de la diversidad de iglesias. Porque no vamos a decir que una iglesia es diferente a la otra. Somos la misma iglesia, con distintas expresiones, distintos ritos, distintas manifestaciones. Por ejemplo, para los hermanos católicos. Los católicos somos la iglesia cristiana católica. Así la podemos entender. Y tenemos distintos ritos. Todos los católicos no celebramos la Eucaristía igual. Nosotros somos cristianos católicos de rito romano latino. Hay otros en España, la gente que vive en León, tiene el rito leonés. La iglesia católica de rito ambrosiano son los italianos que viven alrededor de Milán. Y existe la iglesia católica de rito ortodoxo en la parte de Ucrania, en la parte de Rumanía, en la parte griega. Tenemos diferentes tipos de ritos, pero somos católicos y podemos ver padres vestidos de ortodoxos y dices tú, ¿es ortodoxo? No, es católico de rito oriental, pero católico. Y entonces, si en la misma iglesia católica tenemos diversidad de ritos, la iglesia protestante tiene diversidad, como pueden ser evangélicos, pueden ser metodistas, pueden ser presbiteranos, y así encontramos cantidad, pero no quiere decir que sean diferentes como iglesia. Todas somos una iglesia, la iglesia de Jesucristo. Entonces es importante entender que el que funda la iglesia es Jesucristo. La iglesia es de Él. Nosotros solamente somos seguidores. Por eso cuando decimos que la iglesia es apostólica, no es porque Pedro sea la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo delega a Pedro. Y entonces toma las veces y esa sucesión se hace con los apóstoles. Por ejemplo, la iglesia oriental tiene como centro y fundamento de la iglesia a Jesucristo y su vicario San Andrés. Y uno dice, ¿cómo que San Andrés, que no es Pedro? No, porque los ortodoxos dicen que el primero que conoció a Jesucristo fue Andrés. Andrés y Juan. Lo siguieron y después Andrés presentó a su hermano Simón, después llamado Pedro. Entonces ellos guardan esa tradición de Andrés. Que en la iglesia católica posiblemente nosotros como católicos conocemos muy poco de San Andrés y muy poco de Santiago y muy poco de Juan. Pero el rito oriental está centrado en Jesucristo y como cabeza Andrés. Y entonces no por eso vamos a decir que nosotros vamos a hacer una iglesia distinta a la de ellos. No, podemos pensar diferente, pero la iglesia sigue siendo una. Y esto es tan fuerte porque a pesar de tantos años y tantas divisiones que pudimos haber tenido por ignorancia, por guerras, por luchas, la iglesia sigue manteniéndose como una. Es la iglesia de Dios. Ahora, entramos en una discusión ociosa. Cuando decimos, es que mi iglesia es la verdadera, y empezamos a pelear, decimos, no, es que tú perteneces a Jesucristo.
Si tú amas como Jesucristo, sirves como Jesucristo, vives como Jesucristo, estás en esa iglesia que da testimonio de Dios en el mundo. Miren, ¿de qué me sirve a mí luchar y pelearme para demostrar que mi iglesia es la verdadera? Si estoy sembrando odio, rencor, mentira, abuso, exploto la dignidad de la persona, el atropello, pues eso no sembró Jesucristo. Entonces tú no estás con tu actitud en la iglesia de Jesucristo, porque tu actitud dice lo contrario a Jesucristo. Entonces tenemos que cuidar más eso. Ya no estamos en la apologética de ver quién sabe más. Estamos en una era, la era nueva, en donde la apologética tiene que ser integrémonos más para que tu conocimiento que has alcanzado también sea mi conocimiento. Mi experiencia de Dios, que puede ser muy buena, también sea tu experiencia de Dios. Y no estar en una lucha ociosa que solamente lo que hace es separarnos y vernos ante Dios y ante el mundo como personas divididas, como personas que no se aman, y es totalmente lo contrario al Evangelio de Jesucristo. Entonces sí estamos en un reto, porque muchas veces a mí me ha tocado escuchar gente que dice, es que le demostré, hasta lo hice llorar para que entienda que estoy equivocado. Oyes, no, eso no haría Jesucristo. Jesucristo explicaría, entendería, asumiría, ¿por qué? Y respetaría, pero no atropellaría la dignidad de la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con la apologética, porque no es defender para humillar, ni es defender para aplastar. Decíamos en la frase del inicio, el primer gran problema para ser engañado es creerse que se sabe más que los demás. Cuando yo me creo que sé más que el otro y se lo voy a demostrar y lo hago sentir mal, soy muy mal miembro de la iglesia de Jesucristo, en la denominación cristiana que profesas. Y como hay gente que diario se pelea, podemos verlo en videos de internet, podemos verlo en discusiones, cuando te visitan en tu casa. Podríamos decir que somos hermanos, que creen en Cristo, pero de una forma distinta nada más. Pero a fin de cuentas, pues nuestra finalidad es Jesús. Y uno de los puntos que más existen de controversia es el asunto del bautismo. Que ellos dicen que no debemos de bautizar a los niños de chiquitos, que tiene que decidir ya que esté grande, que lo tiene que hacer por inmersión, que si el bautismo católico se borra, que si no. Los católicos pues defendemos que la fe se hereda y es una gran discusión. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, familias divididas a causa de esta situación. Todos tenemos un conocido, un amigo que se bautizó y que ahora ya no es el borracho que era, o que antes le pegaba a su mujer, y que la manifestación de esa fe es la que le hizo cambiar, que el bautismo cristiano o de testigos de Jehová, mormones, lo que sea, le hizo cambiar. Entonces, habremos caído como católicos en creer que el bautismo es algo social, o realmente lo haremos como el sacramento que merece, que es el que nos inicia en la vida cristiana. Miren, tenemos que ser muy honestos. Los católicos mexicanos, si vemos la población de México, toda la población de México, solo el 73% somos cristianos católicos, 73%. De ese 73%, tomándolo como el 100% de católicos mexicanos, solamente practicamos el 10% de una manera sacramental la fe. El 10%, ojo, ¿por qué? Porque es el bautismo donde participamos la mayoría, pero ya la comunión no va a la mayoría, ya la confirmación vienen menos, casarse es casi un milagro, y recibir la unción de los enfermos es de una minoría. La confesión y otros sacramentos como la orden sacerdotal es menos en el sacramento del orden, la confesión un poquito más practicante. ¿Por qué pues doy estos datos, estas estadísticas que tenemos en la iglesia mexicana? Porque solamente el 1% de los católicos mexicanos estamos comprometidos con la iglesia, el 1%. Entonces nos resta un 99%
de practicantes católicos que no están comprometidos con su fe. Tendrán compromiso con una oración, con una peregrinación, con una devoción popular, con un sacramento visto como acto social, que suele pasar mucho. Yo soy tu compadre y te voy a poner la comida y el salón y dices tú, ¿esto es realmente sacramento o esto es acto social? Entonces, ¿por qué caemos tanto los católicos? Porque tenemos un 99% de católico ignorante de su fe. Y hay un dicho que dice que católico ignorante, seguro protestante. Y entonces dices tú, ¿qué nos falta a los católicos? Nos falta una vivencia mayor del conocimiento de la fe. Yo no descarto que todos los católicos mexicanos seamos gente de fe. Yo no discuto la fe, porque la fe es un regalo de Dios, Dios nos la dio. La fe no va a consistir en algo que yo crea. La fe es una respuesta a Dios que creyó primero en mí y por eso me creó. Y entonces mi respuesta tiene que ser de fe. Ahora, ¿qué pasa? Si nos vamos quedando solamente con lo mínimo y lo mínimo de la fe, entonces vamos perdiendo la fe. Entonces yo me atrevo a decir, este tipo de reflexión que tenemos ahora nos debe de ayudar a tomar conciencia. No debemos imponer la fe. La fe es respuesta a Dios. Deja que tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu familiar, tu amigo le responda a Dios, pero no se lo impongas. Porque cuando uno quiere imponer, entonces se pierde el gusto de estar con Dios, porque se ve como algo obligado. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como cristianos católicos? Darnos cuenta que si yo como católico soy de ese 99% que no estoy formado, yo soy el que me pierdo de las bellas experiencias de Dios. Yo soy el que ando dividiendo con mi actitud la iglesia de Jesucristo. Yo soy el que posiblemente por mi indiferencia estoy atropellando la iglesia de Jesucristo. Fíjense que el mal de la iglesia no le viene de ningún enemigo. A veces le llega de sus mismos miembros dentro de las comunidades. Entonces, si fuéramos nosotros y nos viéramos como hermanos, hoy pues nos perdonaríamos, nos acercaríamos, nos amaríamos, no anduviéramos dividiéndonos, anduviéramos uniéndonos. Entonces, andamos en un camino muy equivocado cada vez que andamos separándonos y queriendo separar a otros. ¿Qué requerimos? Pues requerimos entonces de que la fe sea más profunda, con mayor conocimiento, que tengamos mayor formación, y por ese motivo empezamos nosotros estos programas. A la hora del café no solamente es así como pasar un rato agradable, que qué bueno que lo hagamos, sino es irnos formando en la fe, de una manera virtual, a cierta distancia. Te cuento una experiencia. Tuvimos las mañanitas a la Virgen del Carmen de nuestra parroquia en estos días. Años pasados venían unas 200, 300 personas, no más, gente muy devota. No es ni el 0.1%. Ahora las transmitimos por vía Facebook y tuvimos 15,000 personas que vieron las mañanitas. Entonces uno dice, ¿será realmente que nos faltan medios para encontrarnos con estas experiencias espirituales? Pienso que somos de este tipo de gente que no somos muy asiduas al templo y tampoco buscamos la manera de cómo formarnos. Pero si tenemos estas alternativas, y lo digo como católico y lo puede ver también como protestante, como ortodoxo, como judío, musulmán, estos medios nos están acercando a que podamos conocer más de nuestra fe. Entonces, el bautismo es muy importante porque nos inicia en la vida cristiana, pero más importante aún es el hacer crecer esa fe. Sí, porque recuerden que el bautismo no es un acto de un día. Lo hemos tenido como la fotografía de cuando me bautizaron. No, esa fue la celebración. El bautismo es una acción que se debe de vivir todos los días, porque somos profetas, sacerdotes y reyes todos los días. Son las tres dignidades de Jesucristo. El bautismo no tiene valor por quien te lo dio, porque hay gente que dice, a mí me bautizó el padre fulano de tal. No, a mí me bautizó el pastor tal. No, el bautismo no vale por quien te lo da. El bautismo vale porque es Jesucristo quien te unge para que seas hijo de Dios como Él, y te da la facultad de ser profeta, sacerdote y rey como Él.
te da la facultad de que el bautismo lo recibiste por Jesucristo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos y para todos. Cuando yo ya pienso que mi bautismo no vale, o yo le digo a mi hermano que el bautismo de él no vale porque lo recibió en un tiempo que no tenía conciencia o que no sabía, entonces estás dudando de Dios, porque el bautismo es de Dios. No es de quien te lo ofrece de manera humana, es de Dios. El bautismo es divino y no se acaba nunca. Si se acabara el bautismo, pues no tendríamos vida eterna. El bautismo es la prolongación de la vida eterna. Ahora, que los católicos bautizamos de pequeños, no es obligación. Tú puedes bautizar a tu hijo cuando tú creas que tu hijo va a responderle a Dios en su fe. ¿Qué ha pasado? Los primeros cristianos en el siglo II y III empezaban a decir: ¿cómo es posible que yo tengo la experiencia de ser hijo de Dios y mi hijo que acaba de nacer no la tenga? Ni modo que me espere hasta que crezca para que pueda vivir esta experiencia. Entonces pedían permiso a la iglesia y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Nosotros como sacerdotes, el rito bautismal empieza: ¿qué piden ustedes, papás y padrinos, a Dios y a la iglesia para estos hijos suyos? Y lo que ellos contestan es: pedimos el bautismo. Y yo como sacerdote le digo: con el consentimiento de ustedes es que van a ser bautizados. El compromiso ahí es que el papá, la mamá, los padrinos van a formarlo en la fe a lo largo de todo el tiempo hasta que la persona que haya crecido ya pueda responderle a Dios. Pero que no se quede sin la gracia que tiene el bautismo de salvación y de plenitud de vida. Si eso no lo entendemos, entonces dices tú: ¿y esta gente por qué viene a bautizar? A mí me pasa mucha gente que lo que le importa es la foto. No tienen un decoro para venir a la iglesia, vienen con una cosa que espantosa. Esto, ¿vienen a bautizar o vienen a qué? ¿A qué viene esta gente? Y entonces uno tiene la misión de ir formando sin ofender, sin lastimar, sin señalar, sin hacer sentir mal, porque todos somos hermanos, todos somos familia. Entonces, qué importante es integrarnos a la gran familia de Dios. Ahora, ¿qué si los hermanos separados bautizan por inmersión en un río? Pues son ritos que ellos ven valiosos porque les asemejan al bautismo de Jesús. Pero no quiere decir que ese bautismo va a valer más que el que fue bautizado en una pila bautismal con un poco de agua, sin la inmersión. No, porque la iglesia puede tener distintos tipos de bautismo. Inmersión, también por agua, y también puede ser por deseo. La gente que desea ser bautizada, pero que no pudo ser bautizada, sin embargo, por el deseo de recibir el bautismo, Dios le concede un bautismo. Los que dieron la vida como mártires es el bautismo de sangre, aunque no recibieron el bautismo por el testimonio de vida que dieron a Dios, ese fue su bautismo. Entonces hay cantidad de formas que no las conozcamos, no quiere decir de que no existan. Así de que veamos la iglesia ortodoxa, la iglesia protestante, la iglesia católica, tenemos una riqueza en el bautismo. No podemos hacer todo igual, puesto que Jesucristo no hizo uniformidad de la iglesia. Si Jesucristo hubiera querido que la iglesia estuviera uniformada, pues hubiera escogido a un apóstol y lo hubiera dividido en 12, para que fuera idéntico. Pero resulta que Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Mateo, todos son diferentes. Y los formó para que fueran los fundadores de una sola iglesia. Antes de pasar al siguiente punto, nada más, mucha gente pregunta que si un bautismo borra otro. Por ejemplo, si yo soy católico y me bautizo en una iglesia protestante, ¿se borra mi bautismo? No, porque el bautismo es uno. San Pablo dice: el bautismo es un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo. Si te hacen pensar y hacer sentir mal de que tu bautismo no valió porque el padre fulano no era bueno, porque el pastor mangano era un antitestimonio de vida, no es cierto. Si el bautismo no te lo dio el padre ni te lo dio el pastor, te lo dio Jesucristo, el Padre Dios y el Espíritu Santo. Entonces no puedo yo menospreciar el bautismo que yo ya recibí de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto pasaba en la primitiva comunidad cristiana. Por eso San Pablo dice: un solo Señor, un solo bautismo. ¿Por qué? Porque no puede haber dos bautismos. Quien te hace sentir que tu bautismo no era válido es alguien que está atropellando la fe en Dios.
Por eso los católicos, si te vas a cambiar de religión, no permitas que te vuelvan a bautizar. ¿Por qué? Porque estás ofendiendo a Dios, que ya hizo en ti un hijo, consagró tu vida. Ahora, que no sabes, que por ignorancia, porque mucha gente que nos ve puede decir, a mí ya me bautizaron 3 veces. Pues no pasa nada, el bautismo válido es el que te dio Dios. Todos los demás son demás. O sea, no tienes por qué bautizarte todos los días. El bautismo es uno. La acción del bautismo es de todos los días. La acción. Pero el bautismo es uno. Muy bien, ya pasando al último punto, pero pues no menos importante, son las imágenes. Sabemos que este es un tema que causa mucha controversia porque ellos se basan en la cita bíblica del Éxodo, capítulo 20, versículo 4, donde dice que se prohíben las imágenes. Pero nosotros los católicos tenemos la cita bíblica que es la de Éxodo, capítulo 25, versículo 18, donde se dice que Dios mandó a poner 2 querubín. ¿Qué nos puede decir sobre las imágenes, sobre lo que ellos piensan que pues no, que las prohíben ellos? Sí, tenemos que entender, los católicos no adoramos imágenes. Con eso tenemos que empezar. Porque nos echan una culpa de algo que no profesamos. Ningún cristiano debe ni puede adorar imágenes. Por eso el libro del Éxodo, cuando Moisés habla de la presencia de Dios, es en una cultura donde vienen los egipcios, los griegos, los babilónicos, todas las culturas de alrededor de Israel tenían imágenes que creían ellos que eran Dios. Entonces el pueblo de Israel es muy claro, Dios no necesita imagen. La presencia de Dios está en ti. Dios está contigo, tú eres la imagen de Dios, no necesitas otra imagen. Por eso el Antiguo Testamento nos enseña no adorar imágenes. Ahora, que Dios le pidió que en las tablas de la ley hubiera querubines. Los querubines son imagen, pero nunca fueron dadas a la adoración. Ninguna imagen. Los católicos tenemos imágenes de santos, no son para adorarlos, son imagen que me ayudan a recordar que si ellos, que fueron pecadores, pudieron alcanzar la conversión y vivir fielmente el bautismo, y eso me motiva a mí, a yo también poder vivir mi cristianismo con entereza, pues es por eso que la iglesia los presenta como modelos de conversión y modelos de lo que Dios puede hacer en la vida del que cree. Pero no adoramos imágenes. Esto tiene que quedar bien claro porque luego nos voltean el pleito. Ustedes adoran, no afirmes lo que nosotros no. Que hay mucha gente que le tiene mucha devoción a un santo y que pareciera como que lo adora. Pues sí, es una manera de externar el afecto, el cariño a la persona de un santo, pero no a la imagen. La imagen para nosotros es respetable porque nos hace ver a una persona honorable en la fe. Pero nunca vamos a ver dentro de esa imagen la presencia divina como si ahí estuviera Dios. No, las imágenes nos llevan a lo divino de Dios. Ahora, que si no sabemos esto, tenemos que pulir la fe, porque nuestra fe no está centrada en las imágenes. ¿Las iglesias tienen muchas imágenes? Sí. Los judíos y los musulmanes no usan imágenes y se respetan. Pero en la cultura nuestra, la imagen es como una alusión a una cultura visual que te hace referencia a la divinidad. Entonces yo soy de la mentalidad de que una imagen me puede a mí inspirar para yo poderme poner en contacto con Dios. Si esa imagen me inspira y me lleva a Dios, bendita imagen. Si la imagen me va a apartar de Dios porque yo creo que ahí está Dios, entonces esa imagen hay que quitarla. Con todo el respeto, porque no está ayudando a la finalidad para la cual se hizo. Son solamente imágenes. ¿Nos llevan a Dios? Sí, porque hacemos evocación de su presencia divina. Padre, pues yo creo que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Hoy hemos tocado 3 puntos, pero seguramente los que nos ven tendrán muchas preguntas acerca de esta controversia que existe entre protestantes, católicos, entre las diferentes sectas y religiones. Los invitamos a que nos hagan alguna pregunta. Si les gustó este tema de apologética, nos hagan una sugerencia sobre qué temas tocar.
Y posiblemente en un siguiente programa volvamos a tocar algunos puntos de apologética. Por nuestra parte pues es todo y nos vemos en el siguiente programa, pero antes continuamos con más de la hora del café. Queridos hermanos, la situación actual nos ha llevado a nuevos retos y situaciones que jamás hubiésemos imaginado. Mas sin embargo, el anuncio del Evangelio no se detiene, porque es la fuente de vida y de esperanza, lo cual nos mantiene en estos momentos de prueba. Es por eso que el Seminario Diocesano de Ciudad Obregón, tu seminario, te invita a que te sumes y participes en esta misión de verano 2020 de manera online, para juntos, como iglesia y como familia, fortalezcamos nuestra fe. Los horarios serán los siguientes. El día lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana tendremos el tema para los niños. A las 5 de la tarde el tema para los jóvenes y a las 7 de la tarde el rezo de las vísperas. Los días martes, jueves y sábados a las 8 de la mañana tendremos el rezo de las laudes. A las 5 de la tarde el tema para adultos. Martes y sábados a las 7 de la tarde será el rosario y los jueves a la misma hora será la hora santa. Y por último, el domingo a las 11 de la mañana tenemos la reflexión del Evangelio Dominical. Si eres joven y quieres estar en el tema de los adultos, puedes hacerlo. Y si eres adulto y quieres estar en el tema de los jóvenes, también puedes hacerlo. Los esperamos. A todos los movimientos y grupos de la diócesis y el público en general, queremos invitarte a que seas partícipe de esta misión y que tú mismo hagas misión. Por eso, ayúdanos a invitar a más personas y a publicar en tus redes sociales. Y recuerda utilizar en las publicaciones el hashtag Misión de Verano 2020 y hashtag Seminario de Obregón. La esperanza sigue viva, el anuncio del Evangelio sigue firme y la misión no se detiene. Te esperamos. Nos has dado un mandamiento nuevo, amarnos unos a otros. Seguimos descifrando nuevas palabras para cada vez conocer y tener más significados en nuestro vocabulario. Y en este programa vamos a descifrar la palabra de apologética. Estamos abordando este tema y hemos escuchado la palabra apologética algunas veces. ¿Qué significa? La teología católica tiene un tratado especial que es el conocimiento de la fe, la defensa de la fe de manera dogmática y de manera histórica.
Fíjense qué importante es esto. Si tú tienes una fe que has recibido por la revelación de Jesucristo en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia, tienes que darte cuenta cuántas historias hubo para que la Iglesia llegara a definir un concepto de fe. Y a ese concepto de fe le llamamos dogma. Por ejemplo, Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Que Jesucristo es de naturaleza humana y divina. Uno lo recibe como profesión de fe. Sin embargo, fueron siglos los que la Iglesia se pasó en definir, y hubo controversias y hubo momentos de que la gente creía y otra gente no creía, hasta que se llega en un concilio, la que es la reunión de todos los obispos de aquel tiempo, a una definición de fe, y eso se llama dogma. Y en el concilio queda definido el dogma, como el dogma de la maternidad de María, como el dogma de la naturaleza humana y divina de Cristo. Y entonces esa fe que se manifestó en el tiempo por Dios en la Iglesia, la tenemos que conocer, y eso se llama apologética, y la tenemos que defender, pero con argumentos de razón y con fundamentos teológicos. No es defender por defender, ni ponerse en contra de quien tú te pones para defender la fe, no, es llegar a un conocimiento claro, racional de la fe a través de la historia, y eso nos hace crecer como cristianos. Qué importancia para nuestra fe y nuestra vida y crecimiento cristiano saber el conocimiento de la apologética. Gracias, Padre, y pues seguimos con más de su programa favorito. Te invitamos a participar en el sorteo de esta hermosa imagen de Nuestra Señora del Carmen. El sorteo se llevará a cabo el 15 de agosto y el boleto tiene un costo de 100 pesos. Marca la oficina de nuestra parroquia o al número que aparece en pantalla para adquirir tu boleto. No es necesario que vengas hasta acá, puedes hacer una transferencia bancaria o depósito en Oxxo. Nuestra parroquia nos necesita. Tenemos piñas, jamaicas, cebadas, horchatas y de diferentes tamaños. Aquí están para que se echen una y que le digan a la gente lo rico que saben. Y si ustedes quieren una, se las podemos hacer llegar hasta su casa. O si tienen algún negocio o algo, marquen al número que aparece aquí abajo y se las llevamos a su establecimiento. Están bien ricas. Bebida del Mayo, la forma de beber al natural.
rico café nos estamos tomando, ¿no? La verdad sí, pero como que hace falta algo que acompañarlo, ¿no La crees? verdad sí, pero como que... Pues no sé. ¿Qué onda, plebe? ¿Qué huele? Miren lo que les traje. Un rico pan de panificadora Los Reyes. Qué rico se ve. Esta es la mejor compañía para el café y si a ti se te antojó, puedes pedir uno a este número y te lo llevan hasta tu casa. Hay conchas, leños, coyotas, coricos y mucha variedad. Así que no pierdan su tiempo, plebes, lléguenle. Oye, creo que lo voy a probar, a ver. Yo quiero Yo voy por un café. Disfrútenlo. Panificadora Los Reyes. Oye, no manches, me acabo de manchar la camisa de cereal. ¿Y eso qué estabas haciendo? Porque pues estaba comiendo en mi cama y se me derramó. Renova Restauraciones tiene la solución perfecta para eso. ¿A poco sí? Sí, mira. Tienen esta bonita mesa que la puedes usar para no dar a mar. Órale, pues está muy suave, pero Sí, ¿cómo está es muy este rollo? Pues nada, nomás la haces así, ya la pones sobre tu cama y ya puedes comer a gusto. ¡Wow! Oye, está bien suave. Sí, puedes poner pues que tu taza de Café Los Álamos, O algún pan de panificadora Los Reyes. o tu botana de botanas locas, O alguna bebida del Mayo. o mientras ves el programa puedes poner tu computadora y más a gusto. Oye, está bien práctica. Sí, hasta la me dan verdad. ganas de llevármela a la casa. No, porque esta es para los que nos ven. Si tú quieres ganarte esta mesita, solo basta con subir una foto a los comentarios con una taza de café y que estás viendo el programa a la hora de café. Y el que tenga más likes se lo va a llevar. Así que anímate. El regalo más grande que Dios nos ha dado es revestirnos con el don de la fe. Hoy hemos tocado este tema y quisiéramos que tu familia tocaras el tema con los que participan en tu casa, preguntando qué sabes del bautismo, qué sabes de tu fe, qué tanto conoces, qué tanto profundizas, qué tanto practicas la fe que recibiste. Y eso nos va a ayudar a que en estos días podamos nosotros abrir un camino espiritual para ser mejores cristianos en el mundo. Vamos a pedir a Dios que nos conceda su bendición y que toda la fe que nos ha dado a través de su iglesia enriquezca al mundo entero para tener un nuevo reino en un nuevo tiempo. El reino de Dios para el tiempo actual. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, su familia y permanezca siempre. Que tengas un excelente día. Gracias por estar ahí.
Solo basta Dios para curar tu corazón, para sentir un nuevo día, llenarte de alegría. Solo basta Dios